Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con Carla Álvarez, docente especialista en seguridad, y quisiera preguntarle sobre esto. ¿Usted cree que la base de Manta que existía, que era del gobierno norteamericano, de los Estados Unidos, ayudaba a controlar de alguna manera y esta situación de narcotráfico, o qué es lo que ha pasado en estos 15 años en la que estamos sin base de Manta? Si es que llegaría a darse esta situación de que se enmiende la Constitución, que la gente lo apruebe en las urnas y que se dé la posibilidad que pueda volver, aunque bueno, como mencionamos, esto es algo muy largo y engorroso y no hay la intención del país, de Estados Unidos, de querer hacerlo, pero en todo caso, si es que se diera, podría ayudar con esta situación de inseguridad, o esto ya, bueno, los niveles que tenemos, la penetración del crimen organizado y estas bandas internacionales, y está muy avanzado como para pensar en ello. Bienvenida, Carla, y gracias por estar con nosotros para analizar este tema. Hola, buenos días. Un saludo a la audiencia. Y bueno, creo que el tema de la base de Manta y en realidad más que de la base de Manta de la cooperación norteamericana en el Ecuador es un tema que recibe análisis que son parciales y que no son completos y que tienen muchísimos sesgos y tienen intenciones políticas y carecen de objetividad. Primero que nada, tengo que decir que la base de Manta salió del país por un proceso de consulta popular para establecer la Constitución, ¿sí? Es decir, los ecuatorianos y ecuatorianas votamos porque no haya una base de Manta, primero que nada. O sea, no es una voluntad política de un partido, de una persona. Esto fuimos todos a las urnas. Ujú. Pero ¿por qué fuimos todos a las urnas? ¿Por qué nos pronunciamos porque no haya base de Manta? Porque recordemos que la cooperación norteamericana siempre viene acompañada de acuerdos SOFA, que es el que se acaba de firmar recientemente en el Ecuador. Estos acuerdos SOFA son una especie de plantilla de acuerdos que se firman, se suscriben en todos los países que garantizan una cierta inmunidad e impunidad a la cooperación norteamericana. Esto quiere decir que en el Ecuador ya veníamos con varias denuncias y varios casos, incluso que se han denunciado públicamente y durante muchos años, sobre hundimiento de barcos, pesqueros, apresamientos ilegales, muertes, incluso agresiones sexuales por parte de los cooperantes que estaban en el país en ese momento no, y que no recibieron ningún tratamiento en la justicia porque estaban amparados en estos acuerdos SOFA. Bien. Durante ese tiempo de la cooperación, entre 1999 y 2009, efectivamente nosotros no teníamos la crisis de seguridad y el problema de narcotráfico que ahora vemos, ¿no? Algunos atribuyen eso directamente a la cooperación y se olvidan de los problemas que tuvimos con la cooperación. Lo cierto es que después de la salida de la base de Manta en el 2009, también hay un periodo de relativa calma, de tranquilidad, y vemos recientemente un proceso de agudización del crimen y de la violencia en el Ecuador. Muchos asocian directamente el momento actual con la salida de la base de Manta, sin ver el recorrido evolutivo. Entonces, lo que podemos decir es que inmediatamente después de la salida de Manta, nosotros tenemos un descenso en el número de los homicidios, un descenso marcadísimo en el número de los homicidios en el Ecuador. Esto no se debe a que se fue la base Manta. Esto se debe a que salió la base Manta y se tomaron unas políticas públicas de seguridad que hicieron que se reduzcan las muertes violentas, acompañado también de políticas, por ejemplo, como la reducción o la prohibición del porte de armas, la reducción de la importación de armas, de la fabricación, entre muchas otras políticas. También es cierto que durante este momento se redujo mucho la incautación de droga, ¿sí? Ujú. Y empieza a crecer nuevamente la incautación, más o menos a partir del 2019, donde vemos una escalada en la incautación. Claro, en el 2020 también tenemos el COVID, la pandemia de COVID. Y aunque parecería que no tiene nada que ver, el COVID lo que hizo es
potenciar notablemente la producción de droga en Colombia. Y nosotros somos vecinos de Colombia y lo que pasa en Colombia nos afecta directamente. Entonces, esta sobreproducción de coca, de pasta base, de cocaína, empezó a salir por el Ecuador, pero por un desbordamiento de la producción. Esto no tiene que ver con la base Manta. Esto no tiene que ver con la cooperación de otros países. Ahora bien, el problema del consumo de drogas es un problema transnacional, ¿sí? El problema de quien paga millonadas, fuertes sumas de dinero por drogarse, es un problema transnacional que tiene relación o que relaciona fuertemente a los países consumidores con los países productores, ¿no? Esto quiere decir que sí necesitamos cooperación, que necesitamos ayuda del sistema internacional. Lo que me parece un poco, digamos que es sorprendente es que nosotros en el Ecuador debatamos sobre la posibilidad de que un cooperante coopere con nosotros sin que el cooperante haya declarado su voluntad de cooperar. Me explico, es como un poco un absurdo, ¿no? Nosotros queremos que esta persona o esta persona, este país, haga una cosa que ese país ha dicho que no va a hacer, No tiene que no está intención. dentro de sus planes y eso es motivo de discusión nacional. Es absurdo eso, es indudablemente absurdo. No obstante, pese a este absurdo, que además hay que leerlo en un contexto político y electoral, pese a esto, es importante decir que los Estados Unidos están cooperando con el Ecuador por lo menos desde el 2018. Nosotros, y esto pese a el artículo 5 de la Constitución. Nosotros tenemos desde el 2018 la presencia de aviones de Orión P-3 para sobrevuelos en el territorio nacional para control del narcotráfico y estos aviones son norteamericanos. Tenemos también que se han ido modificando unos acuerdos para mejorar, unos acuerdos con Estados Unidos que se firmaron en el 2002 para ir mejorando la posibilidad de cooperación con el Ecuador. Tenemos los acuerdos de interdicción aérea, los acuerdos de interdicción marítima, que son mucho más recientes, y la firma del acuerdo SOFA, que la Corte Constitucional dio un pronunciamiento respecto a estos acuerdos y dijo, no, la Asamblea no tiene que pronunciarse sobre estos acuerdos y pasaron sin una revisión legislativa. Y son los acuerdos estos que garantizan la inmunidad e impunidad del personal. Entonces, bueno, cooperación ya tenemos. En conclusión, cooperación ya tenemos. El ofrecimiento de la base Manta es un ofrecimiento que me parece que podría estar un poco alejado de la realidad en la medida que el cooperante no ha demostrado su voluntad por establecer una nueva base militar. Eso lo que nos muestra es que hay una politización de la seguridad, de las necesidades de seguridad que tenemos, de los temores y las paranoias que tiene la sociedad, pero sobre todo temores, ¿no? Porque lo que hemos visto este fin de semana es de película de Netflix, ¿no? En lo que ha ocurrido en Durán, lo que está ocurriendo en Guayaquil, es de película distópica. Y esto, pues, definitivamente aumenta los terrores y los temores de la población, se está jugando con esto en un contexto electoral, más que tratar la seguridad desde una perspectiva técnica. Bueno, eso lo que se dice la base de manta, obviamente hay muchos que creen que es una cortina de humo, pero más allá de lo que se dé con esta propuesta que ahora hace el presidente Noboa, es analizar qué ha pasado en estos 15 años que salió la base de Manta. Hay una investigación que ha causado mucha polémica de Arduino Tomasi, en donde mencionaba que, bueno, para más señas dice esta nota de Plan B que resume un poco lo que ha hecho Tomasi, dice la narrativa correísta indicaba que desde la salida de la base de Manta en 2009 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes cayó del 20.9 al 5.6 en 2016. Sin embargo, este estudio de Tomasi evidencia que a partir de la salida de la base de Manta, la tasa de muertes indeterminadas o por causa indeterminada empieza a crecer. Y en 2012 la tasa de homicidios intencionales y la de muertes sin determinación se intersectan en 10 decesos por cada 100.000 habitantes respectivamente. Y a partir de entonces toman sendas distintas, un valor cae y el otro se dispara. Tomás se mencionaba que esto no puede pasar, si la una sube o baja, la otra debe ir de forma paralela, y esto ocurría antes de 2007. ¿Qué pasó entonces o qué podríamos pensar de esta investigación que hace Tomasi, en donde, bueno, es preocupante de estas 7.000 muertes sin esclarecer, más de 7.000 muertes violentas sin esclarecer en esa época? ¿Y qué es lo que se podría pensar en este caso?
A ver, varias cosas. Así como ha sido tan ensalzada la investigación de Tomasi, también ha sido muy cuestionada metodológicamente, ¿no? Se ha tomado esto como una investigación académica cuando en realidad es una investigación que no ha pasado por revisión de pares, que es el mínimo requerido para hablar de una investigación académica. Esto quiere decir que es una opinión con datos. Y esa opinión, bueno, que tiene estos datos, no tiene que pasar por científica. Es decir, tenemos que clarificar estas cosas. ¿Y por qué lo enfatizo? Lo enfatizo porque me parece que hay una colección de datos dentro del artículo de Tomasi que son, bueno, que no tienen una relación directa y esto se puede ver a simple vista y se puede ver si se hace un análisis metodológico. Lo primero es que él dice que las muertes violentas, claro, bajaron, pero incrementaron estas muertes no Casi identificadas. Y él indeterminado. habla de una cifra de 7.000, ¿no? Sí, De 7.000 7.369 muertes. muertes violentas. 7.000, si nosotros, y él dice que estas muertes subieron entre el 2009 y el 2019, ¿no es cierto? Si dividimos estas 7.000 muertes, son, para 10 años, son a 700 cada año, ¿sí? Y si nosotros y si nosotros sumamos estas 7 muertes y decimos que no son indeterminadas, sino que son violentas, es más, las asumimos como violentas, igual nosotros no llegamos a tener la tasa de violencia que tenemos actualmente. Nosotros, por ejemplo, en el 2016 tuvimos un total de muertos de 960 aproximadamente, estoy hablando aproximado. Si nosotros sumamos 700 muertos ahí, decimos que los indeterminados no son indeterminados, sino que son violentos. Sumamos 900 a 700, estos son 1.500 muertos en el 2016. Eso no se equipara con los 8.000 muertos que tuvimos en el 2023. Sí, me explico. Esto quiere decir que aunque querramos sumar y querramos como achacar un poco de que la violencia no se redujo en lo que se redujo, una simple comparativa como la que estoy haciendo muestra que los niveles de violencia eran muy, muy, muy inferiores a los que tenemos en la actualidad. La otra cosa es que, por lo que he escuchado de varios analistas que son más cuantitativos, lo que hablan es de que las regresiones que está haciendo Tomasi y las relaciones que están haciendo Tomasi no son lo suficientemente adecuadas porque él utiliza únicamente 9 variables para la regresión, cuando las regresiones tienen que usar muchas más variables y también esta relación, bueno, hay algunas relaciones que él hace que son un poco complejas. Pero lo que yo quiero decir, y mi análisis es súper sencillo porque Ujú. eh, es como elemental, si nosotros hacemos pasar el número de desaparecidos como muertes violentas y decimos que todos son asesinatos intencionales, el número de muertes en esta época es infinitamente inferior a lo que está ocurriendo aquí, en este momento. Y Claro, esto estamos viviendo son una dos situación muy periodos. crítica. Y estos son es un periodo donde no ha estado la base de Manta, un periodo donde hay pocas muertes violentas y un periodo donde hay muchas muertes violentas y en ambos periodos una variable en común es que no existe la base de Manta en estos dos momentos. Entonces no podemos explicar o atribuirle todo a la base de Manta. ¿Qué es lo que pasó? Podemos ver que hay otras variables, ¿no? Por ejemplo, hay una reducción presupuestaria importante, hay una reforma institucional importante. Recordemos que se eliminó el Ministerio de Justicia, que el SNAI, que el manejo del sistema carcelario salió del Ministerio de Justicia y se hizo una Secretaría de Segundo Orden. Recordemos que se unió el Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno, después se dividió el Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno, que pasaron varios procesos de reformas institucionales, que uno de los cuestionamientos más importantes que han tenido los últimos gobiernos es que la ejecución presupuestaria ha sido absolutamente reducida. En Lazo esto se agudizó, en este gobierno sigue siendo un déficit enorme la gestión y el gasto presupuestario. Sabemos que tenemos infiltración, corrupción en las filas policiales y militares. Eso puede explicar de mejor manera el crecimiento de la violencia y la criminalidad que solo atribuírselo todo a la base de Manta, porque ahí se ve que hay un sesgo.
¿sí? También tenemos que entender el problema de la violencia y de la criminalidad desde el contexto geográfico y geopolítico, ¿no? Es necesario entender que si las incautaciones suben, es porque en Colombia está pasando Hay algo. más producción. Exacto. Nosotros, yo siempre digo esto en todas las entrevistas, vivimos en un barrio peligroso, súper peligroso. En Colombia se cultivan más de 200.000 hectáreas, en Perú están en 95.000 hectáreas de hoja de coca, en Bolivia hay como 30.000 hectáreas cultivadas, en Ecuador todavía no llegamos a 1.000, según las últimas informaciones de los últimos estudios que he revisado, no llegamos a 1.000, pero mucha de esa cocaína tiene que buscar un lugar por donde salir. ¿Sí? Y ese lugar está siendo el Ecuador. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos una debilidad institucional. Los puertos no tienen la infraestructura tecnológica para detectar las contaminaciones adecuadas. Esto hace que nuestro sistema portuario se preste para la exportación de coca, de cocaína también. El sistema carcelario no cuenta con la tecnología adecuada, entonces hay una conexión absolutamente fluida en lo que pasa al interior de la cárcel y lo que pasa es el exterior de la cárcel, y eso no se ha logrado detener. Y esto tampoco tiene que ver con la base de Manta. Entonces, creo que hay que complejizar el análisis y creo que es importante hablar con la verdad y con el equilibrio, ¿no? La cooperación es buena. Necesitamos enfrentar un tema transnacional con la cooperación, pero no es la panacea y también es cuestionable los términos en los que aceptamos determinada cooperación. Por esto hay que pasar una revisión y bueno, hay que mantener el equilibrio en el análisis. Bueno, y sobre todo tomar en cuenta que esto también es una movida política que podría tenernos debatiendo justamente estos temas en lugar de debatir otros que pueden ser mucho más graves y complejos. Recordemos que esto de poder enmendar la Constitución para que se dé paso a una base extranjera, una base militar extranjera, pues tomaría muchísimo tiempo, es un trámite engorroso, largo, que tiene que pasar varios filtros, no solamente el de la Corte Constitucional, sino el de la Asamblea, el de la misma gente que tiene que ir a las urnas y validar esto. Así que, y eso sin tomar en cuenta lo que mencionaba Carla, ¿no? Que el país en sí no está interesado, al menos lo expresado públicamente, no está interesado en instalar nuevamente una base militar. En fin, cosas de la política, pero importante analizarlo igualmente y ver qué es lo que ha pasado en estos 15 años y si realmente la base de Manta, si es que volvería en un momento hipotético, pues sería realmente la solución. Eso ya lo dejamos a su análisis, mis queridos amigos oyentes. Yo quiero agradecer a Carla Álvarez, docente y especialista en seguridad, por conversar sobre estos temas interesantes. Gracias, Carla, nuevamente. Un buen día, un saludo a todos y todas.